Buenas tardes y bienvenidos a todos. Y vamos a dar comienzo al estudio de la obra del cielo y del infierno, una de las de la codificación de Allan Kardec. Y nos encontramos ya avanzando en este examen, en la segunda parte de la misma. Y hoy vamos a comenzar con el capítulo segundo relativo a los ejemplos. En este caso, a los espíritus felices. Y se inicia con la muestra, con ejemplo del señor Sansón. Para estudiar este ejemplo, seguiremos el orden en el que se desarrolla en el ítem, comenzando por una referencia al señor Sansón y a la Sociedad Espírita de París a la que pertenecía, continuando con la evocación y la relación de preguntas y respuestas que se hicieron al mismo el día mismo de su entierro en la cámara mortuoria el 23 de abril de 1962. Y para terminar, nos vamos a referir a una segunda evocación con sus preguntas y respuestas realizadas 2 días después de su entierro, en concreto el día 25 de abril de 1862. En este punto solo realizar una breve referencia al ítem siguiente titulado La muerte del justo, que será objeto de la clase próxima, pero que se refiere al señor Sansón que vamos a analizar hoy, donde el espíritu George describirá las características y circunstancias que acompañan el desencarnar de un hombre de bien. La primera parte que vamos a analizar es la referencia que se hace en este ejemplo a la Sociedad Espírita de París, ¿no? Comienza el ejemplo situándonos al señor Sansón como antiguo miembro de la Sociedad Espírita de París, que falleció el 21 de abril de 1862. El señor Sansón, antes de desencarnar, remitió una carta al presidente de la Sociedad Espírita Parisina realizando dos pedidos. En el texto de la carta en la que se realiza el primer pedido, el señor Sansón dice así: Dado que mi alma puede separarse del cuerpo de un momento para otro, os reitero un pedido que os hice hace aproximadamente un año, en el sentido de que evoquéis a mi espíritu a la mayor brevedad posible y siempre que lo juzguéis conveniente, a fin de que, en mi carácter de miembro bastante poco útil de nuestra sociedad durante mi permanencia en la tierra, pueda hacerle algún bien después de muerto. para realizar el segundo pedido, el señor Sansón dirá como sigue en la carta. Me atrevo a pediros personalmente, al igual que a todos los colegas, que supliquéis al Todopoderoso la asistencia de los espíritus buenos, con sus benevolentes consejos, y en particular a San Luis, nuestro presidente espiritual, a los efectos de que me guíen. La palabra clave que resumen los retazos que hemos leído de esta misiva es la de humildad. El señor Sansón, por todos los poros, rezuma esa humildad, ¿no? Con un deseo de favorecer a la sociedad espírita parisina después de desencarnar, en el sentido de permitir a sus miembros el estudio de las fases que se suceden a la muerte,
también con la solicitud, es humilde, con la solicitud de oración a Dios para que concurriera a su desencarnación la asistencia de los buenos espíritus, estimando incluso que una vez desencarnado pudiera ser presuntuoso en cuanto a la solicitud de una nueva encarnación. Pues bien, como vimos hace unas semanas con relación a los médiums, hoy lo vamos a ver nuevamente con relación a los espíritus, siendo una característica relevante de la evolución de ambos, lo que hemos dicho, la humildad. Por parte de los miembros de la Sociedad Espírita Parisina, cumpliendo la última voluntad del señor Sansón, procedieron a evocarle según sus deseos, consiguiendo de forma sucesiva varios objetivos. El primero, el análisis del alma, el estudio del espíritu en un momento cercano a la muerte. El segundo, constatar la influencia de las creencias espíritas en el estado del mismo, del espíritu, en esas primeras impresiones tras la desencarnación. Y el tercer objetivo, la constatación de la lucidez del señor Sansón en el momento de la transición, periodo al que se refirió Maite en el estudio del jueves pasado. Vamos a situarnos ya en la primera evocación que se realiza el 23 de abril de 1862. En esta primera evocación, el mismo día del entierro del señor Sansón, a lo largo de 9 preguntas y respuestas, este comentará cómo es la transición, cómo es su situación, las sensaciones que experimenta, la noción del cuerpo, incluso el devenir de sus facultades en este periodo. No olvidemos que las contestaciones son las de un hombre de bien, con conciencia del mundo espiritual y con un grado de evolución que le permitió desencarnar en paz, conceptuándose su muerte como la muerte del justo. Entonces, vamos a contextualizar ahí, es decir, está contestando un hombre que desencarna en paz, que tiene conocimiento y en cierta medida se encuentra esclarecido. Contestaciones que no serían las mismas de un espíritu que no tuviera esas circunstancias, esas características de avance y evolución moral. Para el estudio de este interrogatorio vamos a proceder de la siguiente forma. Yo realizaré la pregunta a modo de integrante de la Sociedad Espírita Parisina. Después vamos a incrustar la voz en audio informático, la contestación del señor Sansón, y después vamos a realizar un brevísimo resumen, comentario sobre esa cuestión. Y todo ello precedido a modo de conclusión de la palabra o de la frase que resumiría la pregunta y la respuesta en cuestión. La primera cuestión se refiere a la evocación del señor Sansón, ¿no? Y él ya dice que acude al llamado de la Sociedad Espírita Parisina. Como ya hemos tratado en capítulos anteriores de esta misma obra y en otras distintas de la codificación, las siguientes consideraciones y circunstancias a nivel de precauciones son importantes. Es importante e imprescindible cuando tenemos una comunicación espiritual
tener conciencia de la trascendencia de las comunicaciones espíritas y realizarlas desde la dignidad, el rigor y la preparación de un equipo que garantice la seguridad y dé cobertura a esa comunicación. Los riesgos de comunicaciones espíritas individuales, banales, sin preparación, son muchos, graves y evidentes. El objetivo en el bien de la comunicación es una premisa fundamental. La curiosidad, la vanidad tienen que estar completamente apartadas de las comunicaciones. Existe un riesgo claro de mistificaciones. El recogimiento. Los momentos más favorables son aquellos en el que quien comunica puede abstraerse mejor de sus preocupaciones habituales, calmar su cuerpo y calmar también su espíritu. Siempre deben realizarse en nombre de la providencia divina, de esa inteligencia suprema, y pedir, solicitar el amparo de los espíritus benefactores y realizarlas seguidamente en nombre de Jesús. Vamos a empezar con esta primera evocación, con la cuestión número 2, ¿no? La cuestión número 2, la frase que resumiría la misma es gracia de Dios. La pregunta es la siguiente, querido señor Sansón, cumplimos con satisfacción el deber de evocaros lo más prontamente posible después de vuestra muerte, como era vuestro deseo. Y el señor Sansón contesta: Es una gracia especial la que Dios concede a mi espíritu para que pueda manifestarse. Dios, la inteligencia suprema y providencia divina, es la que regula y permite o no, en su caso, las comunicaciones espirituales. La tercera y cuarta cuestión se refieren a las sensaciones una vez producida la desencarnación, preguntándole en la tercera, ¿sentís aún vuestros dolores? Si comparamos la situación actual con la de 2 días atrás, ¿qué sensaciones experimentáis, señor Sansón? Y el señor Sansón contesta: Ya no siento los antiguos dolores. Me encuentro reconstituido, renovado, como decís vosotros. La transición de la vida terrenal a la vida de los espíritus me dejó al principio en un estado inexplicable, pues a veces quedamos privados de la lucidez durante muchos días. No obstante, antes de morir, le pedí a Dios que me permitiera dirigirme a los seres que estimo, y Dios me escuchó. Y en la cuarta, en la siguiente pregunta, se le pide más concreción sobre el tiempo transcurrido hasta recobrar la lucidez de las ideas, contestando el señor Sansón que esto se produjo Al cabo de 8 horas. Dios, repito, me ha dado una prueba de su bondad. Reflexionemos aquí en este punto sobre el estado inefable que tiene lugar cuando desencarnamos, privados de reconocimiento de uno mismo y lucidez durante un tiempo variable según el estado evolutivo. Continuando aquí, nos adentraremos en la cuestión 5 y 6. La cuestión quinta, el reconocimiento en el mundo espiritual,
es a lo que se refiere esta quinta cuestión, preguntando al señor Sansón: ¿estáis perfectamente convencido de que no pertenecéis más a nuestro mundo? En ese caso, ¿cómo constatáis vuestra situación? Y respondiendo el señor Sansón con la confirmación de que ya no pertenece al mundo corporal, pero que eso no le impedirá estar al lado de sus amigos para protegerles y sostenerles, a fin de que sean ejemplo de caridad y abnegación, añadiendo que Más adelante enseñaré la verdadera fe, la fe espírita, que debe elevar la creencia del justo y del bueno. Me siento fuerte, bastante fuerte, transformado, en una palabra. En mí ya no reconoceréis al anciano enfermo que todo debía relegar, que eludía el placer y las alegrías. Soy espíritu, mi patria es el espacio, y mi porvenir es Dios, que irradia en la inmensidad. el señor Sansón tiene conocimiento evidente, claro y nítido que es un espíritu, habitando en el espacio y dirigiéndose hacia Dios, haciendo partícipe a sus amigos que se siente sin dolores, sin enfermedad y bastante fuerte. En la sexta cuestión se esclarecerá sobre la situación del cuerpo físico tras la desencarnación. Responde el señor Sansón dirigiéndose a ese cuerpo físico y agradeciéndole el instrumento de mejoría y evolución que ha sido para el espíritu, diciendo a ese cuerpo que Debes regresar al polvo, mientras que yo conservo el recuerdo de todos aquellos que me estimaron. Veo esa pobre carne deformada, residencia de mi espíritu, prueba de tantos años. Gracias, pobre cuerpo mío. Has purificado mi espíritu. Mi sufrimiento, 10 veces bendito, me ha concedido un lugar bien merecido, puesto que tan deprisa poseo la facultad de comunicarse con vosotros. pues bueno, vamos a avanzar ya a la pregunta séptima, que se refiere a la conservación de las ideas. Conservación de las ideas en el momento de transición, manifestando el señor Sansón de una forma clara que Mi espíritu ha conservado sus facultades, no veía, pero presentía. Toda mi vida se ha desplegado en mi memoria, y mi último pensamiento, mi última plegaria, ha sido para que pudiese comunicarme con vosotros, como lo estoy haciendo. la secuencia completa de la vida se despliega en el espíritu que desencarna. Y el señor Sansón es consciente de su nueva situación y de la última oración y solicitud que realiza al Padre. Comunicación y protección con y para sus amigos de la sociedad espírita, a fin de que pudieran esclarecer ellos mismos y a otro sobre las verdades espíritas. Pues avanzando ya en la cuestión número 8, esta se va a referir a las sensaciones en el momento de la transición, contestando el interrogado, el señor Sansón, que La vida se retira y la vista, o mejor, la vista del espíritu se extingue. Se encuentra el vacío, lo desconocido. Entonces, arrastrado por no sé qué poder, uno se halla en un mundo donde todo es alegría y magnificencia.
Ya no sentía, no comprendía, y sin embargo una felicidad inefable desbordaba de mi ser, me había liberado de la opresión del dolor. Nos habla aquí de una felicidad para la que no tiene palabras, donde después de lo desconocido, sin dolores, se alcanza un estado de alegría y felicidad inefable, sin posibilidad de describirlo ni definirlo con las palabras del hombre. Bueno, pues vamos a avanzar ya eh, a la pregunta siguiente, a la pregunta novena. Esta pregunta se refiere a la facultad del espíritu de leer en el pensamiento. Es una referencia inicial y previa. Luego, sobre la transmisión de pensamiento en la evocación del día 25, se darán muchos más detalles sobre la forma en la que se produce el mismo. Aquí únicamente es una reseña inicial y referencial que se realiza. En este caso, el día de su entierro, el señor Sansón, antes de ser preguntado, ya conocía el contenido del interrogatorio sobre la procedencia o no de leer la comunicación en el cementerio, contestando el espíritu que Sí, amigo mío. Lo sé, porque os he visto tanto ayer como hoy. Mi satisfacción es inmensa. Gracias, gracias. Hablad, para que me comprendan y os estimen. Nada tenéis que temer, pues la muerte inspira respeto. Hablad, pues, para que los incrédulos tengan fe. Adiós. Hablad con valor y confianza. Cuánto deseo que mis hijos se conviertan a esta creencia venerada. nuevamente el señor Sansón se vuelve a referir a sus hijos y su deseo de que abracen el espiritismo, ¿no? Teniendo la esperanza de que la lectura de la comunicación con su padre pudiera favorecer esa situación de conversión de los hijos. A continuación, y en la propia ceremonia, el señor Sansón manifiesta lo siguiente. No os dejéis atemorizar por la muerte, amigos míos. Constituye una etapa de la vida, si supisteis vivir bien. Es una felicidad, si la habéis merecido justamente y habéis cumplido bien vuestras pruebas. Os reitero, valor y buena voluntad. No atribuyáis a los bienes terrenales más que una insignificante importancia, y seréis recompensados. No es posible gozar desmesuradamente sin usurpar el bienestar de los demás y sin hacer moralmente un inmenso mal. Que la tierra me sea leve. Palabras de aliento y también de advertencia a las que profiere el señor Sansón. Se refiere a la necesidad de alejar el miedo a la muerte. La muerte, no es más que una etapa de la vida. La importancia relativa de los bienes materiales. También se refiere al equilibrio que debe tener el ser humano para no perjudicar al prójimo, a los demás. Y por último, nos refiere que desencarnar es una felicidad si en la vida se ha cumplido con las pruebas y se ha vivido bien y con buena voluntad. Bueno, pues vamos a pasar ya a la evocación que se realiza 2 días después del entierro, el día 25 de abril de
1862. En esta segunda evocación, realizada 2 días después del entierro, tiene la finalidad de completar la comunicación anterior, la del día 23, fundamentalmente para el estudio, esclarecimiento e instrucción de los miembros de la Sociedad Espírita Parisina, ¿no? Para el estudio de este interrogatorio que se hace en la segunda evocación, vamos a continuar con el mismo sistema que hemos hecho, que hemos mostrado en el estudio de la primera evocación, ¿no? Analizaremos brevemente cada una de las cuestiones y resumiéndolas, intentándolas dar una frase que las resuma, que las identifique. Primeramente, se manifiesta la felicidad recíproca del evocado, por un lado, por los pensamientos y recuerdos hacia él, y de los miembros de la Sociedad Espírita de París por la entrevista que ya tuvo lugar hace 2 días y su deseo de completarla y ampliarla. Reflexionemos aquí sobre la importancia de los pensamientos y cuando se dirigen a un espíritu con buena voluntad, con cariño y para su mejoramiento y ayuda, son siempre un acicate de desarrollo evolutivo importantísimo para los mismos. Más que para los felices como el señor Sansón, para los que sufren, el no sentirse solos, el apoyo, encontrar un asidero que suponen esas comunicaciones, en no pocas ocasiones son la palanca del despertar, mejorar, evolucionar espiritualmente y sobre todo cambiar y transmutar sus pensamientos. Comienzan los miembros de la sociedad espírita manifestando al señor Sansón que no se sorprenda por las preguntas que le van a realizar, pues la idea falsa que se tiene del mundo invisible conduce a la mayoría de veces a la incredulidad. Contestando el señor Sansón que no se sorprendería y que aguardaba sus preguntas. Pues bien, la cuestión número 4 de esta segunda evocación se refiere a la sensación penosa o de dolor en el momento de la desencarnación. Contestando el señor Sansón que Sin duda, pues la vida es una serie continua de dolores, y la muerte es su complemento. De ahí que sea un desgarramiento violento, como si el espíritu debiera realizar un esfuerzo sobrehumano para liberarse de su envoltura, esfuerzo que absorbe todo nuestro ser y le hace perder el conocimiento de lo que ocurre. procede el señor Sansón a aclarar a continuación que esto no ocurre absolutamente en todos los casos, pues hay espíritus que pierden el conocimiento antes de desencarnar y que la separación se produce sin esfuerzo en aquellos que ya han alcanzado un cierto grado de evolución y de apartamiento de la materia. Nos vamos a referir a continuación a las preguntas, a las cuestiones número 5 y número 6, que se refieren al grado de dolor. ¿Qué grado de dolor tiene el espíritu cuando desencarna, poniéndole este grado de dolor en relación con el apego mayor o menor a la materia? Afirmando el señor Sansón que es más penoso para el materialista y nos dice que El dolor moral es el más intenso, y su ausencia en ocasión de la muerte constituye un gran alivio.
Aquel que no cree se asemeja al condenado a la pena capital, cuyo pensamiento solo ve la cuchilla y lo desconocido. Existe similitud entre esa muerte y la del ateo. Nos aclara que quien tiene conocimiento sobre lo que le aguarda tras desencarnar, afrontará con mucha mayor serenidad la transición, pues ya sabe de qué se trata, evitando así la penosidad de la incertidumbre. Y el dolor, si existiera, únicamente será el propio de la transición, pero ya no el de no saber a dónde vamos o cuál va a ser la siguiente fase de nuestra evolución en esta transición desde el cuerpo, propiamente dicho, al espíritu ya sin la carcasa eh, corporal, ¿no? Continúa el señor Sansón aclarándonos en la sexta cuestión al respecto de los materialistas y su creencia en la nada, indicándonos Que algunos creen en la nada hasta el instante supremo. No obstante, en el momento de la separación, el espíritu sufre un cambio profundo, la duda se apodera de él y lo atormenta, pues se pregunta qué va a ser de él. Quiere comprender algo, y no lo consigue. La separación no se completa sin esa impresión. en los casos de los incrédulos, de los materialistas, de los que en nada creen, el sufrimiento y el dolor es doble. La duda les acucia, la incertidumbre de dónde, hacia dónde van y qué va a pasar, les atormenta y es una pesadilla que a veces se prolonga por largo tiempo. La separación en estos casos no se completa sin esa impresión, sin pasar primero esa impresión de no saber, de estar perdido, de desconocer y también el desconocimiento del futuro, del siguiente paso en la transición, es un dolor, incluso en algunos casos tan importante o más que el propio del camino, de la transición. Por eso, al menos, intentemos conocer, ¿no? Conocer y saber lo que ocurre en el proceso de la desencarnación. Que aunque tengamos que acometer la transición, que no hay cómo evadirnos de esta cuestión, pero por lo menos ya habremos pasado el paso anterior, ya sabemos lo que nos espera, ya sabemos las circunstancias que concurren y cómo, en su caso, cómo tenemos que acometerlas. Evitaremos sufrimiento y evitaremos muchísimo tiempo de estancamiento. Pues vamos a continuar con la pregunta 7 de esta segunda evocación del 25 de abril, ¿no? En esta séptima cuestión se trata sobre la clarividencia y presentimiento en el momento de la transición, diciendo el señor Sansón al respecto que El instante de la muerte confiere clarividencia al espíritu. Los ojos dejan de ver, pero el espíritu, que posee una visión mucho más profunda, descubre instantáneamente un mundo desconocido, y la verdad, que brilla de súbito, le da momentáneamente una inmensa alegría o una pena inexplicable, según el estado de su conciencia y el recuerdo de la vida transcurrida. aclarándonos a continuación que el momento en el que se produce esa clarividencia, ese presentir, es en el previo a la pérdida de conocimiento.
y que esas mismas impresiones vuelven a tener lugar tras el despertar del espíritu. Estos momentos son análogos a los del previo dormir y despertar, por ejemplo. Normalmente, si la sensación es buena en el primero, así lo será en el segundo. Y claro está, al revés. Continuando con la cuestión 8 que tenemos en pantalla a la derecha, se va a referir aquí a un interrogante, ¿no? Importante. ¿Qué se ve? ¿Qué vemos al despertar en el mundo espiritual? Respondiendo el señor Sansón que Cuando pude volver en mí y ver lo que había delante de mi vista, quedé como deslumbrado, sin llegar a comprender por qué la lucidez no se recupera repentinamente. No obstante, Dios, que me dio una prueba de su inmensa bondad, permitió que yo recobrara las facultades. Me vi rodeado de numerosos y fieles amigos. Todos los espíritus protectores que nos asisten estaban alrededor mío y sonreían. Una dicha incomparable los animaba, y yo también, fuerte y con buen ánimo, podía recorrer el espacio sin esfuerzo alguno. En cuanto a lo que vi, no hay cómo describirlo con el lenguaje humano. otra vez aquí, con relación a la inefabilidad, ¿no? A la imposibilidad de describir con el lenguaje de los hombres lo que se ve, lo que se percibe en el mundo espiritual. Por eso muchas veces en las experiencias cercanas a la muerte en las ECM, la mayoría de los que han sido, los que han tenido estas experiencias, no llegan, no pueden llegar a definir lo que han vivido de una forma certera y completa. Fundamentalmente se refieren a cómo se han sentido, a lo que han visto, pero no pueden definir con el lenguaje humano lo que ha ocurrido y lo que se ve, lo que se percibe en el mundo espiritual. Tras aclararnos que la lucidez se recupera de una forma periódica, de una forma secuencial y no de una forma traumática o repentina, en su caso la recuperación de las facultades se produjo de una forma rápida, sin demora, viéndose rodeado de amigos, familiares y protectores, todos con buen ánimo y dichosos del encuentro. En cuanto a lo que se ve, nos sigue indicando el señor Sansón que no tiene palabras para poder transmitírselo a sus queridos amigos de la Sociedad Espírita de París. Pues vamos a continuar con las preguntas 9 y 10 de esta segunda evocación, y se refieren a estas primeras: así los espíritus se presentan con forma humana. Al respecto, el señor Sansón dice que En el otro mundo conservan la forma transitoria que poseían en la tierra, y es verdad. Pero qué diferencia entre la máquina deforme que se arrastra penosamente con su cortejo de pruebas, y la fluidez maravillosa del cuerpo de los espíritus. La fealdad ya no existe, pues los rasgos han perdido la rudeza de la expresión que constituye la característica distintiva de la raza humana. Dios ha bendecido a esos cuerpos agradables que se mueven con la elegancia de la forma. El lenguaje tiene modulaciones intraducibles para vosotros, y la mirada revela la profundidad de las estrellas. Procurad, mediante el pensamiento,
imaginar lo que Dios puede hacer en su omnipotencia, el arquitecto de los arquitectos, y os habréis formado una pálida idea de la forma de los espíritus. Efectivamente, los espíritus se reconocen con la forma que tuvieron en la tierra. Pero no obstante se encuentran, como dice el señor Sansón, muy modulados. Sí que se reconocen, pero las características son en algún punto distintas. Ya no hay rasgos de rudeza, ya no hay rasgos de fealdad. Los movimientos no son bruscos, son acompasados. Y el lenguaje tiene connotaciones que aún el humano no puede comprender. La forma humana existe, pero está, en este caso, espiritualizada. Respecto del propósito, digo, del propio señor Sansón y su forma, él mismo en la cuestión 10 dice que El espíritu, dado que conserva la forma humana, aunque divinizada, idealizada, posee sin duda todos los miembros que mencionáis. Siento perfectamente las piernas y los dedos, pues podemos, conforme a nuestra voluntad, aparecer ante vosotros y estrecharos la mano. Nuestra condición fluídica nos permite estar en todas partes sin ocupar espacio alguno y sin provocaros sensaciones, si ese es nuestro deseo. Lo que denominaríais milagro, si pudierais verlo, solo es para el espíritu la acción continua de cada instante. termina aclarándonos el señor Sansón en esta cuestión 10 que el cuerpo y la visión del espíritu no tiene relación con la humana. El espíritu puede leer los pensamientos e incluso adoptar la mejor forma para presentarse y que sea reconocido. La cuestión número 11 se refiere a una pregunta también que se hace de forma reiterada, ¿no? Sobre si los espíritus tienen sexo, ¿no? Y a este respecto, el señor Sansón nos dice que No tenemos motivo para ser de naturaleza masculina o femenina, los espíritus no se reproducen. Dios los creó conforme a su voluntad, y si, según sus maravillosos designios, quiso que reencarnen sobre la tierra, debió disponer la reproducción de las especies por medio del macho y la hembra. No obstante, debéis notar, sin que medien mayores explicaciones, que los espíritus no pueden tener sexo. más allá de la certeza de que los espíritus no tienen sexo, porque no es necesario fundamentalmente, los integrantes de la sociedad espírita querían conocer la impresión al respecto de un recién desencarnado, ¿no? Aclarándose que los espíritus evolucionados comprenden esa naturaleza, pero los inferiores, aún materializados, aún apegados, hay muchos que creen que aún se encuentran en la tierra y que tienen los mismos deseos, las mismas pasiones y conservan aún la impresión de que son hombres o de que son mujeres. Vamos a avanzar ya a las cuestiones 12 y 13 que se refieren a si los espíritus leen en el pensamiento. Esta cuestión, bueno, pues es importante para la Sociedad Espírita de París. Ya se refieren a ella en la primera vocación del día 23 y vuelven a reiterar en esta del día 25 esta pregunta, si los espíritus leen el pensamiento y en su caso, cómo es la técnica o cómo se hace. Pues bien, nos contestará el señor Sansón y no a todo podrá contestar. Sobre todo, la técnica no se puede trasladar de una forma
comprensible para el humano. Nos dice al respecto el señor Sansón que puedo leer el pensamiento de todos vosotros. Me siento muy feliz con la impresión favorable que me causa la buena voluntad de todos los espíritus aquí reunidos. Para terminar esa pregunta 12, se hace una clara advertencia a los grupos espíritas y a sus desencuentros, ¿no? Indica que la misma comprensión que tienen los miembros de la sociedad espírita debería ser la que tuviera en otros grupos, ¿no? Afirmando que existen grupos que se separan y se envidian recíprocamente, dominados por espíritus turbulentos que se complacen con el desorden, mientras que el espiritismo debe suscitar el desprecio completo y absoluto del yo. la pregunta 13 se centra sobre el mecanismo de la transmisión del pensamiento. Como ya hemos adelantado, señor Sansón dice que no es posible por inefable explicar la técnica de esa transmisión, diciendo que paciencia. Progresad en bondad y lo lograréis. Actualmente solo podéis disponer de lo que Dios os concede, con la esperanza de progresar incesantemente. Más adelante seréis como nosotros. Así pues, procurad una muerte buena para saber mucho. Y continúa diciendo que Y continúa diciendo que, a fin de responder aunque de modo incompleto a vuestra pregunta os diré que el aire que os rodea, impalpable como nosotros, transporta el carácter de vuestro pensamiento, el soplo que exhaláis es, por así decirlo, la página escrita por vuestras ideas, páginas leídas y comentadas por los espíritus que constantemente se acercan a vosotros. Ellos son los mensajeros de una telegrafía divina a la que nada se le escapa. pues hasta aquí han llegado las 13 cuestiones de la segunda evocación del 25 de abril de 1862, terminando las mismas con esta cuestión tan relevante, ¿no? Sobre la transmisión del pensamiento. Que esto es una certeza, yo creo que no lo duda nadie. Y los pensamientos se transmiten, claro que sí, del mundo espiritual al mundo corporal y viceversa, incluso entre los pertenecientes a uno u otro mundo. Y esa conclusión no precisa más soporte que la experiencia de las comunicaciones y las consecuencias efectivas que a diario constatamos de las energías emanadas de los mismos y dirigidas, focalizadas por la voluntad. Léase en positivo vibraciones y oraciones, siendo estos los pensamientos la forma de comunicación a la que está abocada la humanidad, que regenere y evolucione hasta el punto de hacer innecesario la comunicación oral. Pues agradeciendo por vuestra atención en el desarrollo de este capítulo segundo interesante del señor Sansón como espíritus felices, os deseo que tengáis una feliz tarde, un resto de trabajo muy productivo y quedaros con Dios. Muchas gracias.
Adiós.